mensaje de Dios a las 7 iglesias del Asia. Libro de Apocalipsis, si usted me acompaña, capítulo 1, dice el texto allí, versículo 4, Juan, a las 7 que están en Asia, 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta serie de mensajes, esta serie de envíos a cada una de estas 7 iglesias, representan, como podríamos decir, más que un mensaje, como golpes directos. Dice allí en la pantallita anterior, usted va a ver cómo, sigue adelante, en ese mapita aparece cada una de las iglesias a las que va dirigida este mensaje. En esta isla chiquitita acá, muy alejada acá, muy pequeña, donde dice Patmos, estaba el apóstol Juan, preso, preso, pero no por delincuentes o por mafiosos, sino que estaba allí viviendo una situación de cárcel por causa de su fe. Y en medio de esa situación de limitación, en medio de esa situación de castigo, en donde había sido separado de su familia, de sus planes, de sus propósitos, de lo que él podría hacer libremente, él dice en el versículo 10 que está en el Espíritu. Creo que esto es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Versículo 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mi amigo, quiero decirle algo. No hay situación posible que pueda separarlo a usted o a mí de la presencia de Dios. No hay situación, por más difícil que se presente o por más complicada que parezca, que Dios no pueda hacer algo allí. Hay veces que nosotros pensamos que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, y que para que Dios pueda hacer grandes cosas con nosotros, todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar bien, todo tiene que ser con un sol a pleno, tener todas las riquezas, tener absolutamente todo lo que necesitamos, y recién ahí vamos a poder servir al Señor. ¿Sabe? A veces vamos a estar pasando dificultades, a veces vamos a estar pasando pruebas, y aún así, aún en un momento en donde vos decís, no va a funcionar, Dios sí dice que podés funcionar. La declaración que estamos diciendo es: hoy es el tiempo de prosperar. Y sabe, la Biblia está llena de ejemplos donde Israel, el pueblo de Dios, está esclavo, está preso, está siendo castigado muchas veces, y aún así está siendo prosperado. La prosperidad no tiene nada de Dios, no tiene que ver con sus circunstancias, no tiene que ver con la economía de este país, con la economía del mundo, tiene que ver con los planes y propósitos de Dios. ¿Sabe? Podés empezar por el libro de Génesis allá y hablar de José. Y José había recibido un sueño de él estar por encima de su familia, por encima de sus hermanos. Lo primero que le pasó es que los hermanos lo tiraron en un pozo. Fue vendido como esclavo. Fue llevado a la corte de Faraón, allí lo engañaron, fue encarcelado. En cada una de las etapas que José pasó, Dios le prosperó. Dios le llevó adelante, porque tenía que ver con sus propósitos, tenía que ver con sus planes, no tenía que ver con su deseo personal, con su afán personal, tenía que ver
con el plan y el propósito de Dios. Acá lo vemos a Juan. Él está en una situación que para vos y para mí sería, ¡wow!, preso. Pero yo estuve con el Señor, yo soy uno de los 12 discípulos, yo fundé la iglesia, prediqué por todos lados y estoy preso. Aún en esa situación de limitación, la revelación mayor que Dios le da a una persona, el apóstol Juan en este caso, es en una situación en la que vos y yo tal vez no quisiéramos encontrarnos nunca. Y ahí está. En el medio de esa situación, la revelación le llega. ¿Sabe por qué? Porque dice que él está en el Espíritu. Esa es la clave, ese es el secreto de que permanezcamos en el Espíritu de Dios. La Biblia dice, el que siembra para la carne sembrará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu sembrará vida eterna. ¿Sabes por qué hay creyentes que en el medio de una prueba prosperan? Y hay creyentes que en el medio de una prueba se ahogan y se desesperan, porque unos están en el Espíritu y otros están en la carne. Es necesario que aprendamos a alimentar el Espíritu, a vivir en el Espíritu de Dios. Aún dice acá, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él era un sábado. ¿Sabe cuál era el sábado? Para los judíos era el día que no se hacía nada, era el día que se descansaba, ¿no? Y cuando uno está de descanso, está de vacaciones, ¿qué hace? Medio que descomprime, ¿no? Medio que afloja. Y a veces podés descomprimir, podés aflojar, pero no tenés que descomprimir y aflojar tu relación con Dios. Vos podés descansar, vos podés dormirte una siesta, hacer aquellas cosas que no hacés todos los días que trabajás, pero no hay descanso para la relación con Dios. Y en el medio de esa situación, en el Espíritu, fíjese lo que pasa. Dios le habla y le dice, quiero que lleves un mensaje a las 7 iglesias del Asia. ¿Por qué va a mencionar estas 7 iglesias? ¿No había más iglesias en ese tiempo? Claro que sí, había iglesias por todas partes, pero en ese momento el Asia estaba dividida en 7 distritos. O, no sé, allá por Argentina el país está dividido en provincias. En Uruguay se divide en departamentos. ¿México? ¿Cómo se divide el país? En estados. Acá en Estados Unidos también se divide en estados, ¿verdad? En esa época se dividía por distritos y en cada uno de esos distritos había una oficina postal. Es decir, había una oficina de correos, por decirlo así de alguna manera. Y a partir de allí se distribuía al resto de todas las ciudades y de todos los pueblos. El mensaje a cada una de esas iglesias tenía un propósito principal, y era hablar no solamente a esa iglesia en particular, sino era hablar al resto, a todas las iglesias existentes. ¿Pero por qué a cada una de esas que estaban en estos distritos? Porque cada una de esas iglesias vivía un momento particular, vivía un momento específico. Y cada uno de esos momentos específicos necesitaban de un golpe directo, necesitaban de un llamado de atención, necesitaban de una reflexión que les hiciera volver a pensar, porque cada una de esas iglesias tenía algo en particular que después no solamente iba a afectar a esas iglesias, iba a afectar al resto de la historia de la iglesia, y también nos iba a llegar hasta nosotros a afectarnos de manera personal. Dice la plaquita que está acá, vamos, ahí está, dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Por supuesto, había otras iglesias adelante. Ahora, fíjese lo que tiene de particular cada una de estos mensajes o que cada una de estas iglesias. En la plaquita que sigue dice cómo se deben interpretar estas cartas, lo que le decía recién, históricamente. Es decir, hay que recordar, fueron escritas, eran iglesias específicas, estaban en un lugar situado, no son de mentira, no son de casualidad, y cada carta tenía problemas reales. Los problemas que vamos a ver en cada una de estas iglesias existieron y siguen existiendo hoy. Número 2, generalmente, es decir, el mensaje de cada carta puede ser aplicada a la iglesia de todos
los tiempos. Dice el capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si bien le está hablando a una iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Número 3, personalmente, el mensaje de cada carta puede ser aplicado a cada creyente de manera individual. Hay una promesa al final de cada mensaje, de cada iglesia, que dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, va a pasar esto y lo otro. Y por supuesto, proféticamente cada iglesia representa una época en la historia de la iglesia cristiana, pero de eso nos vamos a meter un poco más adelante. Fíjese, cada uno de estos temas es lo que vamos a ver cada domingo. Éfeso es la iglesia que había dejado su primer amor. No quiere Dios tus obras, quiere tu corazón. Esmirna es la iglesia que sufría persecución. Él está presente en la prueba más dura. En Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. El camino al éxito está en volver atrás. En Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Lo de adentro te puede matar. Número 5, Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. No todo está perdido. Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. La fe tiene los mejores resultados. Y la última, la Odisea, la iglesia con una fe tibia. La frialdad nunca paga bien. Dice, continuando allí en tus apuntes, ¿todos tienen sus apuntes ahí? Dice, las cartas siguen un patrón de 7 partes. Cada carta vas a encontrar un saludo al ángel de la iglesia, una referencia a Cristo, un elogio, yo conozco tus obras, excepto en el caso de la Odisea y de Pérgamo, que no hay elogios, una reprimenda, si corresponde, a Esmirna y a Filadelfia no se le regaña. Número 5, una invitación a arrepentirse o una advertencia. Número 6, un llamado a oír. Dice el texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y número 7, una promesa. La frase se repite, al que venciere. La primera iglesia que vamos a tocar en esta noche es la iglesia de Éfeso. Mire, esta iglesia estaba situada en una de las ciudades más importantes del Asia. Era un puerto, comercio, pero a más dar. Un puerto comercial, idolatría. En esa ciudad estaba el templo de idolatría más grande que existía en esos tiempos, el templo a la diosa Afrodita. Y una de las cosas que pasaba en esa ciudad era que la iglesia que había sido plantada allí por Pablo, Timoteo fue pastor allí también, sucedía que esta iglesia había sido una iglesia pero próspera, fuerte, que avanzaba, realmente una iglesia ejemplar, podríamos llegar a decir. Pero aparte de ser una iglesia con la información correcta, con la práctica correcta, con las intenciones correctas, tenía un problema. Y su problema era de amor. Pero no amor amor romántico, sino el principal amor que podía existir. Si lees las cartas de Juan, te vas a dar cuenta cómo el amor es el centro, es lo que unifica, lo que une, es ese lazo que hace al cuerpo completo. Juan dice en sus cartas, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno no ama a su hermano, dice, es un asesino. En una de las frases. El amor es, dentro de una iglesia, es la parte fundamental, pero lo más importante, por supuesto, que es el amor que un hijo de Dios, que un cristiano, tiene hacia su Dios. Por eso, esta iglesia había perdido, dice allí el texto de esa manera, había perdido su primer amor. Dice, capítulo 2, verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras
tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en la mano, en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando un corazón está repleto de pasión, cuando un corazón en algún momento estaba así, lleno de pasión, pero ahora está frío, lo que va a pasar es que Dios no quiere tus obras, sino que quiere tu corazón. Volver a ese tiempo, volver a ese momento. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que a Dios no le importan las obras? Mire, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Por supuesto que es importante las obras que usted hace, pero acá no se trata de obras, se trata de tu relación personal con Dios. Si no hicieras nada y agradaras a Dios y alabaras a Dios, sería suficiente, porque Él quiere tu corazón, Él quiere tu relación. Él ha muerto en la cruz, ha dejado esa sangre allí derramada en el Calvario para poder tener una relación con vos y una relación conmigo. Dios no quiere tus obras, Dios quiere tu corazón. Si queremos hacer grandes cosas para Dios, no podemos empezar en hacer y en hacer y en hacer. No se trata de hacer, se trata de ser. ¿Qué es lo que estás siendo? ¿Cuánto de Dios tiene tu corazón? ¿Cuánto de Dios tiene tu vida? ¿Cuánto de Dios tiene tu andar? ¿Cuánto de Dios tiene tu lenguaje? Dice el texto allí, Dios marca la importancia que tiene nuestra relación con Él. Y es por eso que nos va a dejar hoy 3 lecciones vivas que van a afectar mi forma de vivir. Mire, la primera lección dice, el amor está por sobre cualquier esfuerzo posible. El amor está sobre cualquier esfuerzo posible. Y yo sé que acá tengo gente que se esfuerza, pero al máximo, que es capaz de trabajar horas hasta de más, hasta terminar exhaustos del trabajo. Generalmente no, hay vagos en todos lados, ¿no? Hay gente que le gusta dormir de más, pero hablando común y prácticamente, sabemos que no nos cuesta mucho trabajo trabajar, valga la redundancia. Que cuando hay que poner el esfuerzo, se pone. Que cuando hay que poner una hora de más, ahí vamos y trabajamos. Pero ¿sabe algo? El amor está sobre cualquier esfuerzo posible. No se trata de todo lo que seas capaz de hacer, sino que se trata de lo que Dios sea capaz de hacer a través tuyo. Dice el texto en el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras. Dios sabe lo que haces. Dios sabe qué haces, qué no haces. Dice en otra parte en el Nuevo Testamento que muchas veces por tanto hacer y por tanto hacer y por tanto hacer, nos cansamos. Y la exhortación de Pablo viene y dice, no se cansen de hacer el bien. Yo no sé si vos te cansás, pero yo me canso, ¿no? De dar. Y a veces vos das, pero no hay feedback, es decir, no hay retorno, no hay, de acuerdo al esfuerzo que vos haces, es como que lo que viene es muy pequeño, es muy poquito. Ahora, fíjate, en la exhortación dice, no te cansé de hacer el bien. No se trata de hacer, se trata de que Dios haga.
Por eso tu enfoque, el otro día, el jueves hablábamos y decíamos, necesitamos no poner nuestra mirada en nuestro entorno, no en lo que vemos, sino que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús. Si yo pongo la mirada en lo que veo, hay veces que lo que veo no me agrada, no me gusta, quisiera otra cosa. Pero cuando pones tu mirada en el Señor y sabés que estás haciendo lo mejor, es Dios quien te recompensa. Es Dios quien hace la obra. No es tu obra, es la obra de Dios. Por eso dice el texto acá, yo conozco tus obras. Él sabe lo que hago, pero mire, Él sabe cómo lo hago. Dice el texto allá, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es un Dios que ve. Ese es un Dios que está en los detalles. Ese es un Dios que está presente. ¿Sabe por qué Dios puede hacer todo esto que acabamos de leer? Porque así empieza el capítulo, versículo 1, dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, mire lo que dice después, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús anda en medio de los 7 candeleros. Jesús anda en medio de la iglesia. Jesús camina entre nosotros. Él está aquí presente, mi amigo, mi hermano. Así como usted ve sillas vacías, Él también ve sillas vacías. Así como usted ve victoria, Él ve victoria. Así como usted ve derrota, Él ve de las derrotas. Así como usted tiene y hace esfuerzos, Él ve sus esfuerzos. Dios no deja pasar ninguna de sus lágrimas. Dice acá el texto, mire, has sufrido. Dios ve tu sufrimiento. Dice el texto, has tenido paciencia. Él sabe que te cuesta esperar. Él sabe el tiempo que estás esperando. Dice el texto allí, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Él sabe si lo que estás haciendo lo haces para Él o si lo estás haciendo para agradar a los hombres. Si lo estás haciendo solo para figurar. Si lo estás haciendo solo para sacar fama. Acá el texto dice, yo sé que estás trabajando por amor a mi nombre. Dice después, y que no has desmayado. Él ve tu fortaleza. Dios conoce tus fuerzas. Sabe hasta dónde aguantás, hasta dónde no aguantás. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podés resistir. Él conoce tus fuerzas. Por eso cuando no tenés más fuerza, andá a la presencia de Dios y decirle, Señor, no doy más, no puedo más, hasta acá llegué. Y Él va a renovar tus fuerzas. Como dice Isaías, va a darte fuerza cuando no tengas ninguna. Él conoce tu medida. Mire, el amor está por sobre cualquier esfuerzo posible. Él sabe lo que hago, Él sabe cómo lo hago. Segunda lección, el amor abandonado muchas veces se puede volver en mi contra. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos quisieran tener una iglesia como esta? Una iglesia fuerte, sufrida, paciente, que trabaja arduamente, que no desmaya. Una iglesia que avanza, que crece. Pero, ojo, tenga cuidado. No todos son estrellas, no todos son lucecitas de colores. Dios no está mirando eso, Dios está mirando el corazón. Antes de mirar tus obras, Dios mira tu corazón. Antes de mirar tus obras, Dios mira tu corazón. Y a veces tus obras pueden ser pocas, pero tu corazón puede ser grande para Dios. Y vos podés decir, pero estoy haciendo poco, pero Dios está mirando tu corazón. Dice la palabra de Dios, séme fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Séme fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Mire, dice allí,
el versículo 4, el amor abandonado se puede volver en mi contra, porque no se trata de un currículum, no se trata de tu historia, no se trata de sacar diplomas. El texto dice ahí, pero. La Nueva Versión Internacional, otra versión de la Biblia, dice, sin embargo. Vos podés sacar chapa y decir, yo vengo acá todos los días, yo soy el mejor cristiano, yo leo la Biblia todos los días. Pero, dice Dios. Y cada vez que hay un pero en la Biblia, pará. Cada vez que hay un pero, pará. Pero, dice el texto. Está todo lindo, todo bárbaro, todo fabuloso, pero cada vez que hay un pero, pará. Porque hay un cambio, hay una exhortación. Aun cuando hay cosas negativas, aun cuando todo parece mal, pero Dios. Acá aparece el primer pero, mostrando que no se trata del currículum, no se trata de todo lo bueno que hiciste o malo. ¿Está mal lo que hicieron? No, ¿cómo va a estar mal? Pero hay algo que sucede. No se trata de dedicación. Tengo contra ti. Hay algo que no funciona. Has cambiado las prioridades. Está lindo todo lo que haces. Está maravilloso, está espectacular. Podés decirme todas las horas que trabajás, todo el esfuerzo que estás logrando por alcanzar lo mejor. Pero tengo contra ti. Dice ahí que has dejado tu primer amor. Se trata de posición, se trata de prioridad, se trata de lo que es principal en tu vida, se trata de lo que está primero. ¿Qué es lo que es principal en tu vida? ¿Qué es lo que está primero en tu vida? ¿Qué es lo que, como dice acá en la frase, qué es lo que es prioridad? Es solamente pensar un poquito y analizarte y ver, ¿está Dios primero? ¿Está su presencia primero? El jueves nos contaba cómo alguien nos contaba, no quiero exponerlo acá, alguien nos contaba cómo acaba de hacer un compromiso de leer la Biblia por este año. Y para leer la Biblia durante este año, tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Eso es poner a Dios primero. ¿Pero por qué poner a Dios primero? ¿Porque te levantás a las 5 de la mañana? No, porque sabés qué es lo que está primero. Vos podés leer la Biblia a las 10 de la mañana, a las 11, a la hora que hagas el compromiso con Dios. Eso no tiene nada que ver. Pero estás respetando el compromiso que hiciste porque querés crecer, porque querés cambiar, porque querés prosperar, porque querés que todo te salga bien. Entonces la palabra de Dios es lo que vas a pensar y es lo que vas a practicar de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Es lo que termina diciendo el texto. Mi amigo, yo creo que si no estamos viendo más cosas todavía de Dios, es porque tal vez Dios no está haciendo lo primero en nuestra vida. Tal vez Él no es lo principal, es lo bonito, es lo lindo, es lo que nos gusta, está bárbaro los fenómenos, pero no es lo primero. Y yo creo que si nosotros queremos lograr grandes cosas para Dios, Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Nuestro compromiso tiene que empezar con Él. Si querés que tu familia se acerque a Dios, acércate vos a Dios. Si querés que tus hijos anden en el camino del Señor, andá vos en el camino del Señor. Si querés que esta iglesia no se aparte de Dios, no te apartes vos de Dios. Ve que una cosa es lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos gustaría, pero otra cosa es lo que practicamos. Y hoy es el tiempo de prosperar. Hoy es el tiempo de que las cosas nos salgan bien. ¿Por qué? Porque se nos ocurre, porque tenemos pensamiento positivo, nos va a salir bien, vamos a prosperar, vamos a prosperar. No, porque la palabra de Dios dice
que si meditas en ella y la pones en práctica, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Última lección, mire, el amor abandonado se puede recuperar. Qué bueno que uno puede ir a la palabra de Dios y encontrar esperanza, ¿no? Qué bueno que uno puede ir a la palabra de Dios y en esta era que vivimos, que es la era de la gracia, poder entender que uno puede equivocarse, que puede fracasar, pero Dios está ahí para levantarlo. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levantará. Y dice el versículo 5, allí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si querés recuperar ese amor perdido, si querés que Dios vuelva, lo primero que necesitas hacer es recordar. ¿Recordar qué? Recordar de dónde has caído. ¿Cuándo fue el momento en que Dios dejó de ser el primero? ¿Cuándo fue el momento en que ese amor que sentías por Dios se transformó en una obligación? ¿Cuándo ese amor que tenías por Dios se transformó en un horario que tenías que cumplir? Esto es como cuando dos personas se casan y llegan al matrimonio enamorados, ¿no? Súper enamorados. Y están ahí, y uno le llama al otro, y cuando están de novio hablan por teléfono y dice uno, cortá vos, no, cortá vos, no, cortá vos, no, que corto yo, ¿no? Pero después que se casan, cortar, ya ni se hablan por teléfono, ¿no? Y es así, llega el amor y todo es romántico y todo es hermoso. Ahora, ¿qué pasaría si un día viene la mujer y le dice al marido, mirá, a partir de hoy yo voy a cumplir con todas mis responsabilidades en mi casa porque soy tu esposa, ¿no? Te voy a cocinar, te voy a lavar, te voy a planchar, te voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque soy tu esposa. Pero la verdad que quiero al vecino. Chan, ¿qué haría? Chan, no funciona así, ¿no? No te gustaría, ¿verdad? Pasa así en la iglesia, mi hermano. Vos venís y decís, bueno, yo te voy a servir, voy a limpiar la silla, te voy a acomodar las luces, voy a repartir folletos, voy a hacer lo otro, pero yo estoy ocupado en otra cosa, ¿eh? Hoy estoy en mi negocio, esto tiene que funcionar, estoy ocupado en hacer acá, allá. ¿Cómo se siente el corazón de Dios? El corazón de Dios se siente bien cuando vos le amás de corazón. No le importa lo que haces o que no lo haces. Le importa cuánto Él tiene de tu corazón. Iglesia, necesitamos volver, recuperar el primer amor. Necesitamos amar a Dios con todo el corazón. Orar a Dios cuando ores con los alimentos, pero no ignorándolo a Dios. ¿Sabe cuántas veces caemos en el pecado? Caemos, porque caemos todos, ¿no? De orar por los alimentos ignorándolo a Dios. Porque decimos, bueno, vamos a orar. Y es como que hacemos un gualicho ahí, ¿no? Santiguamos el alimento. Señor, gracias por el alimento, en el nombre de Jesús, amén. Y hasta rápido, ahí, vuela. Y el Señor está sentado ahí en nuestra mesa y la ve pasar. Ve que algo dijeron, pero no fue dirigido a Él. En tu mente, en tu corazón, ni Dios estaba presente. Estaba el olor que sale de la comida ahí. Vamos a orar rápido que quiero comer. Tenelo presente al Señor en todos los días de tu vida. Hacelo vivir, hacelo presente, invítalo a tu mesa, invítalo a tu casa, invítalo a manejar contigo en el auto donde andás, invítalo, conversá con Él donde estés durante el tiempo, relacionate con Dios. De eso se trata, recordá cuándo fue el momento en que ese amor que tenías cuando conociste a Cristo y querías servirle de todo corazón, se transformó en una obligación. Y ya no lo hacés para glorificarlo, ya lo hacés porque si no lo hacés te van a retar. 2. Arrepentite, versículo 5,
dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Ya hablamos mucho del arrepentimiento. Sabemos que arrepentirse es volverse del camino. Y en el hebreo lo estudiamos el mes pasado, es volverse a la presencia de Dios. No es volverse por volverse, es volverse a Dios. Volvé a relacionarte con Él. Último, caminar en su voluntad. Busquémoslo a Él. Enfoquémonos en hacer su voluntad. Mire, todo lo que usted ha hecho hasta hoy no iguala la suma de lo que puedas hacer todavía. Tu vida no está terminada, no se acabó, no llegó hasta acá. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Que sus planes y sus propósitos son más grandes que todos nuestros planes y todos nuestros propósitos juntos. Todavía hay cuerda para rato, todavía hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con tus dones, en tu iglesia. Todavía hay planes para Dios, todavía hay propósitos de Dios por cumplir. Cumplámoslo este año juntos. Por el bien tuyo, por el bien de tu familia, de tus hijos. Trabajemos por una iglesia sana, saludable, que alcance a personas que tanto necesitan de dirección, de guía, de cuidado. Segundo, la experiencia pasada no puede medir tu éxito futuro. No tiene que ver con lo que pasó, tiene que ver con lo que está delante. Pablo lo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una iglesia que crece, una iglesia sana, una familia que crece, un creyente que crece. No mira para atrás. Lo de atrás puede haber sido bueno, regular o malo, pero lo que está enfocado es en lo que está adelante. La fe te enfoca hacia adelante. La fe dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, para adelante, siempre para adelante. Tercero, son tus decisiones las que van a determinar tus riquezas. No son las decisiones de otros. Acordate, a veces nosotros le echamos la culpa al tiempo, al jefe, al gobierno, al mundo. Siempre le decimos, no tengo plata porque me falta esto porque... y le echa la culpa a alguien. Necesitamos dejar de dar excusas. No tiene que ver con las decisiones de otros, tiene que ver con las decisiones que vos y yo tomamos en la voluntad de Dios. Si Dios es tu proveedor, Él no dejará de proveerte. Más allá que el jefe te provea, que el gobierno te provea, que el país te gobierna, Él es tu proveedor. ¿De dónde viene tu provisión? ¿Viene del pastor del Salmo 23? ¿O viene de la empresa o la organización que tengas? Él es mi pastor, nada me faltará, dice la Escritura. El éxito en la vida cristiana no se mide en los años que tiene en la iglesia, sino en el tiempo que has pasado con Dios. Si solamente tuvieras que pensar por un instante los años que tenés como cristiano, ¿no? Decís, bueno, tengo 5 años, 10 años, 1 año, 20 de creyente. No quiero que lo sumes ahora, no saques la calculadora, pero de todos esos años que tenés, si pudieras sumar, ¿cuánto tiempo has pasado con el Señor? ¿Cuánto tiempo has estado en su presencia? ¿Cuántas horas has hablado con Él? ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto tiene Él de tu corazón? Mire, si algo podemos hacer es que por encima de cualquier trabajo, de cualquier dedicación, de cualquier paciencia, sufrimiento, Jesucristo ocupe el primer lugar en nuestra vida.
Porque Dios no quiere tus obras, Él quiere tu corazón. Y en este estudio, durante todos estos domingos, cada iglesia nos va a enseñar una verdad diferente, pero cada verdad va a ser como un golpe directo. Es un mensaje directo a la iglesia, pero es como un golpe para que reacciones. Es como un golpe de ese boxeador que está tratando de alcanzar la victoria. Para que despertemos, para que seamos cambiados, transformados, para que escuchemos a Dios. Dice la frase final, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe qué es comer del árbol de la vida? Jesucristo es el árbol de vida. Es estar saciado, es estar completo, es estar lleno. ¿Sabe dónde está el árbol de la vida? Dice el texto que está en el medio del paraíso de Dios. ¿Recuerda cómo era el paraíso allá en Génesis? ¿Cómo era el Edén? Era un lugar magnífico, un lugar espectacular, que estaba rodeado por una cantidad enorme de ríos. Un río que venía por acá, el otro río que venía por allá. Había abundancia. El río marca eso, el río marca abundancia, el río marca riqueza, el río marca posibilidad de vida. Si un río se seca, había posibilidad de que otro río pudiera abundar. Las grandes ciudades se han levantado en la historia de los tiempos a los bordes de los ríos. ¿Por qué? Porque es allí donde estaba el progreso, donde estaba la vegetación, donde estaba el alimento, estaba el agua, donde si vos plantabas la tierra es más fértil. Ahí está el árbol de vida, donde está la abundancia. Juan capítulo 10 lo dice de otra manera. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Cuando Cristo es el primero en tu vida, cuando Él tiene tu corazón, hay abundancia, hay plenitud, hay satisfacción, hay llenura del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos en esta noche